Bienvenidos a la clase 4 de Educación Inclusiva. Para comprender qué es la educación inclusiva, debemos entender la escuela y el aula como una comunidad en la que cada persona es fundamental y tiene una función que desempeñar para apoyar a las demás. Por ello es necesario que el alumnado, el equipo docente y las familias trabajen en común por conseguir que todos desarrollen al máximo sus potencialidades y se implemente el principio de igualdad de oportunidades. La discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación según la Organización Mundial de la Salud. Según la ONU, la discapacidad resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. El término de discapacidad significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social, según Muñoz. Tipos de discapacidades. Discapacidad física o motora. Se caracteriza por la disminución parcial o total de la movilidad de uno o más miembros de su cuerpo, lo que se traduce en una dificultad o impedimento para realizar diversas tareas motoras. Y pueden ser usuarios de silla de ruedas, movilidad reducida, utilizando muletas, bastones, andadores y personas de talla baja. La discapacidad visual se muestra por una disminución total o parcial de la vista y se debe tener en cuenta el campo visual, espacio visible con la mirada fija en un punto y la agudeza visual, la capacidad del ojo para percibir objetos. La discapacidad auditiva corresponde a la pérdida total o parcial de la percepción de los sonidos. La discapacidad intelectual afecta al individuo para adquirir, manifestar o expresar los conocimientos y las habilidades sociales. Según su origen, la discapacidad intelectual puede ser por causas genéticas, congénitas, adquiridas o sociales. La discapacidad psicosocial es la limitación de las personas que presentan disfunciones temporales o permanentes de la mente para realizar
una o más actividades cotidianas. Según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad psicosocial se refiere a las personas con diagnóstico de trastorno mental que han sufrido los efectos de factores sociales negativos como el estigma, la discriminación y la exclusión. El lenguaje inclusivo. Desde la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, se dispuso que el término adecuado para referirse a este grupo de la población sea persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad. El lenguaje inclusivo busca tratar a toda la gente con respeto, dignidad e imparcialidad. Se construye para que todos se integren en el grupo y no se excluya a nadie. Algunos términos imprecisos que suelen ser utilizados debemos cambiar por los términos adecuados. Por ejemplo, en lugar de discapacitado, enfermito, deficiente, minusválido, persona con capacidades diferentes, persona con capacidades especiales, persona normal, entre comillas, lenguaje de señas, podemos utilizar persona con discapacidad, persona sin discapacidad, lengua de señas, persona con capacidad diferente, persona con discapacidad física, motora o motriz o persona con movilidad limitada. En vez de decir inválido, minusválido, incapacitado, lisiado, rengo, cojo, chueco, postrado en una silla de ruedas, decimos persona con movilidad limitada, persona usuaria de silla de ruedas, y en vez de decir gente pequeña o enano, decimos persona de talla baja. En lugar de decir loco, enfermo mental, trastornado, maníaco, bipolar, decimos o debemos de decir persona con discapacidad mental o psicosocial. En vez de autista, decimos persona con autismo. En vez de esquizofrénico, también podemos decir con discapacidad mental o psicosocial. En lugar de sordomudo o sordito, decimos persona sorda o persona con hipoacusia. No es fácil, pero debemos de comenzar a acostumbrarnos a hablar correctamente en términos de discapacidad. ¿Cómo tratar a las personas con discapacidad física o motora? Cuando hable con una persona usuaria de silla de ruedas o talla baja, siéntese a su altura o en lo posible guarde cierta distancia a fin de mantener el contacto visual.
Facilite los objetos que la persona pueda necesitar. Recuerde que tanto silla de ruedas como bastón, muletas o cualquier otro apoyo técnico forman parte del espacio corporal de la persona, por lo que hay que evitar tocarlos, así como mantenerlos fuera de su alcance. No infantilice su trato ante personas de baja talla. No prejuzgue su capacidad intelectual. El tamaño de las piernas en las personas de baja talla da lugar a una longitud de paso muy corta, por lo que deberá aminorar el ritmo al desplazarse y acomodarse al ritmo que pueda seguir esta persona. A las personas con discapacidad auditiva, no grite. Preste toda su atención, no la interrumpa ni termine las oraciones por ella. Si usted no le comprende bien, no asienta con la cabeza. Solo pídale que repita o sugiera otra forma de facilitar la comunicación. Si la persona está acompañada de un intérprete, diríjase a la persona, no al intérprete. A las personas con discapacidad visual, considere que el bastón blanco, finalmente, recuerde siempre que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades para el mantenimiento de la paz. La inclusión hace efectivo el derecho a la educación sin discriminación. Muchas gracias.